servimos al Señor, todos los hijos y todas las hijas de Dios que siempre hacen las cosas con excelencia. Somos servidores de Dios. Amén. Usted que de pronto no trabaja en la congregación, pero se esfuerza por ser un buen padre, usted le sirve bien al Señor. Usted hace las cosas bien en su empresa, usted hace las cosas bien. En el lugar donde Dios lo ha puesto, usted le está sirviendo al Señor. Eso es muy importante entenderlo. Y es muy importante no dejar que el enemigo, sí, Satanás, desvirtúe el poder, la efectividad del ayuno. Es muy importante, hermano, es claro, es importantísimo que nosotros podamos creer a la Biblia, no a las debilidades del hombre. Escúcheme, cuando un hombre tiene debilidades, entonces toma cualquier texto bíblico para decir que le fue revelado o que entendió o que la verdad es esta. Ayer le decía que hay que tener mucho cuidado con el posmodernismo que está viviendo la iglesia, donde los ejercicios espirituales de por sí se hacían mal, entonces ahora que ya no hay que hacerlos, que ya no hay que orar, que ya no hay que ayunar. Y le recuerdo que allá en Mateo 9:14 dice que que los discípulos de Juan y los fariseos le preguntaron al Señor: ¿por qué nosotros ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces se han aferrado de ahí muchas personas para decir que ya no hay que ayunar. Se inventan entonces que la verdad es que no hay que ayunar y que el ayuno es del Antiguo Testamento y que el ayuno es de la ley. Yo no sé, hermano, hasta dónde la iglesia va a ser tan ingenua de seguir creyéndole a los hombres, todo lo que digan los hombres. Entonces, sí, ¿por qué lo dice usted? Muéstrame el texto bíblico. Y me muestra esto donde el Señor Jesús dice, léalo para que lo vean. Mateo capítulo 9, versículo 14. Él dice, ahora no ayunan porque yo estoy con ellos, pero ya ayunarán, no se preocupe. Mateo capítulo 9, versículo número 14. Dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. No sé de dónde se pegan para decir que ya no hay que ayunar. Entonces, mi hermano, mi hermana, póngame atención. A usted le conviene como persona espiritual, a mí me conviene como persona espiritual, si es que pretendemos en algún momento llegar a vivir realmente en el Espíritu, reaccionando por el Espíritu, por la palabra, viviendo por el Espíritu, por la palabra, tomando decisiones por lo que está escrito, por el Espíritu, no por las emociones. Nos conviene mucho, a usted y a mí, conocer y reconocer el valor y el poder del ayuno en nuestra vida, pero un ayuno bíblico, un ayuno dirigido por el Espíritu de Dios, un ayuno que esté fundamentado en la verdad bíblica, que tenga propósitos bíblicos para que el resultado de ese ayuno sea también bíblico. Amén. Así que entonces, si alguien le ha dicho a usted que no, que ya ayunar no, que el ayuno es del Antiguo Testamento, que el Señor, no sé por qué pretenden decir que el Señor les dijo que no ayunaran. No, Él dijo, ahora no ayunan, pero cuando yo no esté, van a ayunar. Y el mismo Señor Jesús, recuerde que es el mismo capítulo y el mismo versículo. Ya en Marcos, aquí es Mateo 9:14, pero en Marcos 9:14, está el relato del endemoniado. El endemoniado lunático, que no pudo ser libertado por los discípulos, y que el Señor les dice que ellos no pudieron echar fuera ese demonio por falta de fe, y les llama generación incrédula. Y dice, este género no sale sino con oración y ayuno. No pretendo volvérselo a leer todo. Versículo número 29. 28 dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte,
¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género, la incredulidad de la que él les había dicho al principio, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice en Mateo, tráemelo acá. Y entonces le responde, este género que ha hecho de ustedes una generación incrédula, este género no sale, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El mismo Señor Jesús les está dando la fórmula para que el género de incredulidad, para que la herencia de incredulidad, para que esa dureza de corazón que no los dejaba creer se fuera de su vida. Entonces viene la respuesta del Señor Jesucristo y les dice, les toca ayunar. Si quieren ser personas de fe, les toca ayunar. Si quieren ver la gloria de Dios a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos nosotros llegamos a la vida cristiana contaminados, afectados por una fe mentirosa, una fe puesta en estatuas, en ídolos, en imágenes, las cuales nosotros alumbrábamos, las cuales les poníamos, las adornábamos con velas, con flores y todo lo demás. Él dice, este género no se imagine, escúcheme, no se imagine nada. Lea y como lee, así créalo, así recíbalo. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El género de incredulidad. Ahora, es que se cae por sus propias razones, por la propia verdad de la palabra. Usted y yo podemos entenderlo. Luego entonces dice, en Hechos capítulo número 13, entendiendo que la iglesia primitiva tenía la mejor comunión con el Espíritu de Dios. No hay un ejemplo tan claro como los discípulos del Nuevo Testamento, de Hechos de los Apóstoles y de las cartas de Pablo, para entender esa comunión tan cercana que había, hermano, entre Dios y los discípulos. Y mire lo que inspira el Espíritu de Dios. Ahí en Hechos capítulo número 13, lea desde el versículo número 1. Ya estamos en la gracia, ya estamos en el Nuevo Testamento, ya estamos viviendo la gracia. Y mire lo que el Espíritu de Dios le guía a Saulo y a otras personalidades. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, sirviéndole como en ayuno y oración. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Los discípulos del Señor Jesús ayunaban o no? ¿El Espíritu de Dios los guiaba al ayuno o no? Bueno, no se deje enredar. No se deje enredar, hermano, porque el humanismo cada día es más fuerte en las iglesias. Cada día, hermano, cada uno se inventa cosas para decir, yo tengo la verdad. Nadie tiene la verdad. La Biblia tiene la verdad. Y no se deje creer de nadie ni de nada, hermano. Lo que no diga la Biblia. Ahora, que porque le muestren un texto bíblico y ese texto bíblico lo pongan a decir cosas que no dice. Porque Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15, no dicen que el Señor Jesús prohibió el ayuno. No, ni de sospechas. Pero ponen a decir cosas a la palabra que no dice. Y la gente se confunde, teniendo tan clarito eso que el Señor dijo, por ahora, que yo estoy con ellos, no ayunarán, pero después van a ayunar. Pastor, ¿será que, en verdad, pastor, dígame la verdad usted, ¿será que no hay que ayunar, pastor? Pues si no quiere ayunar, no ayune. Pero no diga que no ayuna porque el ayuno es del Antiguo Testamento o porque el Señor Jesucristo prohibió el ayuno. No diga eso. No se una con aquel que le dio por entender mal la Biblia y enseñarla mal para poder satisfacer sus debilidades. Hermano, escuche, usted tiene que estar muy atento a todo lo que le prediquen. Tiene que estar muy atento a todo lo que le prediquen. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano, el hombre, tiende a predicarle de acuerdo a su debilidad. Póngale cuidado.
Cuando usted vea que la persona empieza a permitir algo o a prohibir algo que la Biblia no prohíbe, identifique, esta es la debilidad del predicador, del pastor. Esta es la debilidad. Por eso él obvia lo que dice la Biblia y empieza a permitir cosas. Cuando la Biblia dice otra cosa tan claramente, entonces no se confunda. Que porque lo dice un erudito, que porque lo dice un gran maestro de la palabra, entonces el cristiano dice, pero es que lo dijo fulano de tal. ¿Y qué? Si la Biblia dice otra cosa, ¿qué? ¿Te es tan difícil leer y entender? No, no es difícil. No es difícil. Entonces el Señor dice, por ahora no, pero ya ayunarán, no se preocupe. Y luego dice, este género, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nunca llegaremos a un nivel de fe aceptable por el Señor, sino a través del ayuno. A través del ayuno. A través del ayuno. Si usted siente que ya dejó esa buena costumbre y que le es horroroso ayunar, hermano, déjeme decirle que está atado, tiene una atadura, pequeña tal vez, mediana o grande, pero está atado. Porque yo conozco personas, y lo explicaba ayer, que son las frustraciones las que traen esa decepción y ya la gente no quiere ayunar. O si va a ayunar, hermano, retrasa el desayuno 1 hora y le da dolor de cabeza, le da fatiga, le da de todo, se marea. Porque, hermano, le dio lugar a una opresión demoníaca. No, hermano, no. Escuche, más vale que nosotros entendamos que como seres espirituales necesitamos del ayuno y de la oración. Más vale que usted y yo lo entienda por la Biblia y lo practique, porque si no, de otra manera, vamos a vivir un evangelio sin fe. Y nosotros dizque creyentes que no tenemos fe, a toda hora, hermano, dependiendo de lo que diga un hombre, pastor, unjame este aceite que voy a ir a ungir la casa y el carro y todo. Sí, hermana, sí, venga, yo se lo unjo. Ay, hermano, no se deje engañar, lea, aprenda, entienda. Entonces, todos los buenos cristianos conectados con el Espíritu de Dios ayunaban. Pablo dice en ayunos muchas veces, pero también no estaba ayunando y me tocó aguantar hambre, dice Pablo. Pero otras veces abundante en todas las cosas. Entonces, no es una doctrina del Antiguo Testamento, es una necesidad de los seres espirituales, el ayuno y la oración. Lea entonces el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? ¿Por qué lo pudieron oír? ¿Por qué pudieron escuchar al Espíritu de Dios? Porque estaban en ayuno. Porque la carne estaba menguada. ¿Cómo se pone usted después del tercer día de ayuno seguido? ¿Cómo se pone? Se pone humilde, mansito. Se pone ahí todo calmado así. Sí, claro. Y hasta respira despacio. Cuando ya va como en el día 11, no, ya usted sonríe a toda hora así y se mueve despacio. Se le acabó la ira, se le acabó. Entiéndalo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 3. Entonces, habiendo ayunado, otra vez ayunaron. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los despidieron en ayuno y en oración. Entonces, nunca se deje meter los dedos a la boca. Jamás. Deje que nadie se burle de usted enseñándole cosas. Hermano, la gente se está inventando. Se está inventando que los 5 ministerios ya no están, que se anularon yo no sé cuántos. ¿Sabe por qué el diablo pudo hacer el daño que hizo hace unas décadas? ¿Sabe por qué el diablo levantó una cantidad de profetas que vinieron y estafaron la gente? Que le sacaron la platica mal sacada a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en un tiempo pasado, años 70 y parte de los 80, los ministros en las iglesias enseñaban que los profetas no habían, que no habían profetas. Y cuando alguien le demostró a la iglesia que sí habían profetas, porque los hay,
Los 5 ministerios están activos y vigentes. ¿Cuánto lo entienden? Entonces, cuando a las personas les mostraron que el profeta estaba, entonces eso fue una locura. Porque la gente se volcó a querer escuchar al profeta como lo escuchaba la gente en el Antiguo Testamento. En la boca del profeta está la voz de Dios. ¿Qué me dice el Señor, profeta? Hábleme de parte de Dios, profeta. No, ya la Biblia dice que no es así, que la función del profeta es diferente, que la función del profeta no es hablar de parte de Dios, no, es hablar de parte de la palabra, de parte de Cristo. Porque por eso dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que en el pasado Dios habló a los padres de muchas maneras, a los padres por los profetas, pero que ahora ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Ya habló. Y lo que cualquier ministro, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, tendrá que decirlo ceñido a la palabra. ¿Cómo? Ceñido a la palabra. Y ya el profeta lo que debe de hacer, la función del profeta, se lo he dicho muchas veces y se lo he demostrado con la Biblia, es conectar, escúcheme, conectar la iglesia con el futuro glorioso que tenemos. Amén. Pero todo por lo que dice la Biblia, sin apartarse ni un poquitico de lo que dice la palabra. ¿Estamos? Pero entonces mire, no se crea, hermano, la Biblia dice que hasta que la iglesia sea perfeccionada, los 5 ministerios estarán vigentes. El ayuno y la oración, hasta el día que Jesucristo venga, usted y yo deberíamos practicarlo. Pero con propósitos bíblicos, óigame, con intenciones bíblicas. ¿Cuáles son esas intenciones? Hermanos, ya están establecidas. Y no porque estén en un libro del Antiguo Testamento, dejan de tener poder y autoridad. Isaías capítulo 58. Léalo conmigo. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Ayunaban, pero estaban en rebeldía. Y a la casa de Jacob su pecado. Ayunaban, pero estaban en pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Oiga, qué palabra esa, ¿no? Usted ayuna por conveniencia. ¿A alguien le pasó así? ¿A alguien en algún momento le pasó que ayunaba porque era más cómodo ayunar? Porque era más fácil salir al culto el domingo en la mañana sin hacerle desayuno a los muchachos. Entonces, todo el mundo en ayuno. Por su propio gusto. Sí, entonces, qué bueno es declarar ayuno cuando es conveniente para las ocupaciones de alguien. No, estemos en ayuno. No quiero gastar plata hoy, estemos en ayuno. Cuando vengamos de la iglesia, fritamos un huevo y nos lo comemos. Oiga, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. El 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ayer les daba un testimonio de una persona que conocí en la iglesia, un hombre, digamos que acomodado económicamente, pero que él explotaba a los hermanos que tenían necesidad. Los ponía a trabajar, les pagaba de menos y pretendía estar haciéndoles un favor, que porque les daba trabajo y les pagaba algo para que no pasaran tan del todo necesidades. Él se sentía héroe explotando a los trabajadores, a los cristianos que necesitaban. Oprimís a todos vuestros trabajadores. 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Yo era así. En serio que cuando conocí el ayuno me daba un mal genio, hermano. Era una cosa demoníaca. La amargura se me alborotaba. Mis hijos se escondían. Mi papá está en ayuno, sí. Y se iban y se escondían en el cuarto. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente.
No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y empieza a preguntar, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Este es un día agradable para Dios? ¿Un ayuno en medio de pleitos, de contiendas, en medio de cantaletas, en medio de insultos? No, hermano. Como ese tal día de reposo que muchos se hacen por ahí, en medio dice que están guardando el día de reposo y no se la pasan sino peleando, discutiendo, alegando o viendo porquerías por ahí que no deberían ver. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces el versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es ese el propósito central? ¿No es el propósito real, bíblico del ayuno? Que ayunemos para recibir un beneficio espiritual nosotros, un beneficio en nosotros mismos, en nuestro ser interior. ¿Por qué entonces la iglesia aprendió a ayunar para que Dios le diera una casa, un carro, para que Dios le diera esposa, esposo? Ayune para que se le aumente la fe y a través de la fe Dios le dé lo que usted le pida. Pero no equivoque el propósito del ayuno, que vamos a ayunar para que Dios corte, para que Dios traiga justicia. Vamos a ayunar para obligar al Señor a que trate a una persona. Una hermana me decía, yo recién convertido, hermanito Héctor, ¿usted ya sabe ayunar? Yo ayunaba antes de llegar a la iglesia cristiana, porque Dios me enseñó a ayunar. Yo le dije, sí señora, ayúdeme a ayunar, sí, ayúdeme a ayunar porque, le digo la verdad en el Señor, estoy aburrida con ese marido, que si no se ha de convertir, que Dios lo corte. Entonces yo le dije, venga, ¿y eso es bíblico? Claro, hermanito Héctor, claro. Usted porque está recién llegado. Y yo creo que entendía yo más la Biblia que ella. No, hermana, no, uno no ayuna para que Dios mate a otro. No, hable así, no, ¿cómo así? Pues no está diciendo eso. No, ¿qué es cortar? Ella no me supo explicar. Ay, hermanito, dejémoslo así, me dijo. Porque le dije, ¿qué es cortar? ¿No estás pidiendo que te mate a tu marido? ¿Y viuda te vas a conseguir a otro? ¿Vas a dejar a tus hijos sin padre? Ay, no, usted no entiende, hermanito Héctor. No. Es que me tiene hasta aquí por eso. Y por eso le estás pretendiendo que Dios sea tu sicario personal, tu matador personal, tu vengador personal. Ay, no, Héctor, no, hermanito Héctor, no. Ay, escucharlo a usted, uy, no. Es como una blasfemia, me decía. Pues es lo que usted está diciendo, hermana. Y entonces la gente ha ayunado por conseguir esposa, por conseguir marido, porque el Señor le dio un carro, una casa. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Los pueblos orgullosos, cuando el rey veía que venía castigo, mandaba a todo el mundo a ayunar, prohibía que nadie comiera, que cerraran todas las despensas, porque en ayuno le es más fácil al ser humano humillarse. ¿Cuánto lo entienden? No le digo, hermano, que uno con 7 días de ayuno no le provoca pelear. No, y hasta sonríe. Y le dicen, ¿qué va, hermano? Y uno sonríe. Y uno, pues sí, hermana, perdóneme, sí, hermanita, porque humilló esa carne, humilló esa alma, la tiene más apaleada, pero el espíritu vive a causa de la justicia, ¿sí o no? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Oiga, otra cosa es que se han inventado un montón de pensamientos de lo que es ayuno. Entonces, que el ayuno de Daniel, yo eso lo explico en el verdadero ayuno, que el ayuno de Daniel es una dieta, escúcheme. Todo lo que no sea suspender totalmente el alimento durante un tiempo determinado, no es ayuno, no es ayuno. Que entonces el ayuno con verduras, eso se llama una dieta de verduras, no es un ayuno. Ayuno, lo dice la Biblia, es ponerse la mano en la boca
no comer. Eso es el ayuno. Y no es cambiar. Cuando empezó el modernismo en la iglesia, yo estaba ya asistiendo a una congregación. El modernismo empezó por ahí en los años 90. Cuando yo llegué en los años 99, en ese tiempo entonces empezaron las luces, el strober, el humo en las iglesias, atrayendo no sé a quién, no sé si demonios o personas. Pero entonces empezaron con una cantidad de ideas, con una cantidad de cosas que usted tiene que ayunar televisión. No, hermano, es que en vez de ponerse a aguantar hambre, en la carne sí aguantamos hambre. En el espíritu es un deleite ayunar. Escúcheme, yo lo sé, yo lo entiendo. No había ido a una iglesia y para mí estar en ayuno era tan rico que yo, descarado yo le decía al Señor, me metiste porque él me decía, metámonos en 7 días de ayuno. Y yo le decía, Señor, todos los días le voy a decir a mi esposa que me haga comida, todos los días. Y entre las 6 y las 10 de la noche me voy a acercar a esa olla, la voy a destapar, la voy a mirar, la voy a oler. Y si me dan hambre, me dan ganas, como usted verá, o me respalda o yo no voy a aguantar hambre. Hermano, mire, era tan delicioso ir y destapar esa olla y no quiero. Era tan rico estar en ayuno. Ese es el verdadero ayuno. Yo lo entendí. El ayuno no es un castigo, no es un sacrificio. El ayuno es un día agradable al Señor y un deleite. ¿Sabe por qué? Porque la conexión entre mi espíritu y el espíritu de Dios es mucho mejor. Usted lo sabe, usted lo sabe. Pero en ese tiempo entonces que no había que ayunar, entonces que había que ayunar no sé qué, no sé cómo, no sé dónde. Ahora en día es ayune redes sociales, porque vive esclavo de eso, hermano. No entiendo por qué. Que ayune otra clase de cosas, no. Dice, la raíz del ayuno, que es el 6684, dice, raíz primaria, cubrir la boca, no comer. Es decir, ayunar, ayuno, no coma. No es comer otras cosas, no. Es tal el ayuno que yo escogí, que Dios escogió, no lo escogió un hombre, que de día aflija el hombre su alma. La palabra afligir, 60:31. Mediante la idea de menospreciar o intimidar, deprimir, afligir, deprimir. O figurativamente, transitivamente, abatir, aflicción, afligir. Eso es. Abatir, afligir, aflicción. ¿Acaso el ayuno es, hermano, lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo? La gente, los fariseos, cuando ayunan, demudan su rostro, lo demudan, se ponen austeros. Hermano, aquí en bendición, hermano, en propósito, hermano. Y demuestran a los hombres que ayunan. Ni se lavan la cara, no se bañan. No, por el propósito, hermano. Ahí, en la lucha, hermano. Yo estaba recién llegado a la iglesia y vi a un muchacho, director de jóvenes en la iglesia donde yo llegué, que no era capaz de levantarse, que porque estaba en una lucha impresionante, en ayuno. Y le pregunté a este hermanito, le pregunté cuántos días de ayuno lleva. Era un sábado en la tarde. Y me dijo, no, hermanito, hoy, pero eso no es los días de ayuno, sino la lucha, hermano, en que uno se tiene que meter y a mí los demonios me atacan muy rápido. Ese día el Señor me dijo, Él está a punto de volver atrás. Y yo se lo dije. Le dije, cuídese, hermano, no se queje de lo que hace. Si usted va a ayunar para quejarse, no se queje, porque la queja te separa de Dios. No, hermanito, usted está muy nuevo para que me venga a enseñar. Yo tengo 4 años de evangelio. Bueno, Señor, listo. En 15 días no volvió a la iglesia. Y según él ayunaba como loco. Hermano, no es porque me vean, no es porque digan de mí o de usted, uy, qué mujer de ayuno y de oración. No, es para que se vea la transformación en todo momento. La transformación que solo el Espíritu puede hacer. Y a través del ayuno mucho más fácil. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, afligir. El alma, los sentidos, las emociones, el pensamiento. Mire, le digo algo. Cuando la Biblia habla de desatar ligaduras de impiedad,
Si la iglesia hubiera entendido desde un primer momento el poder del ayuno para estas cosas que dice la Biblia, ¿cuántos cristianos habrían sido libres de pensamientos que trajeron del mundo? Pensamientos que lo esclavizaban, pensamientos de venganza, pensamientos de inmoralidad sexual que le daban y a lo último ellos se acostumbraron a eso. Se resignaron porque dijeron, no soy capaz. Y cuando ayunaban, no ayunaban con el propósito de que esa ligadura de impiedad que no los dejaba ser santos se fuera. Para combatir eso, no lo hacían. Le digo una cosa, entre consejería y consejería me di cuenta que cuando el hombre o la mujer de Dios ayunan, la debilidad que no han entregado se activa y se fortalece. Yo lo entendí. La ira en mí se potenciaba cuando estaba en ayuno, porque no había decidido, escúcheme, no me había decidido violenta, radicalmente a desarraigar la ira de mi vida. Bueno, la amargura, que era lo que producía la ira. Entonces dice, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, incómodo. Dice, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Te parece que eso es un día agradable a Dios? Estar por ahí todo afligido, todo molesto, todo incómodo, esperando cuándo serán las 6 para hartar, para comer. ¿Sabe una cosa? Yo entendí que o se hace correctamente o no hay respaldo de Dios. Y aunque haya respaldo de Dios cuando no se hace correctamente, aquí hay un respaldo impresionante. Aquí no hay hambre. Pero en la mente vienen imágenes de huevitos fritos, de carnecita en bistec, y se le vuelve agua a la boca. Y es eterno ese día, esperando que llegue el momento de... porque ni mastican. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, el que escogió, desatar las ligaduras de impiedad? ¿Qué es desatar? Desatar es abierto de par en par, eso es desatar. No es estar encerrado, no es estar cautivo. Escúcheme, hay muchas personas cautivas en sus pensamientos, pero también en sus sentimientos, odio, resentimiento, pero también en sus pasiones, deseos sexuales, deseos de tener dinero a como dé lugar. Hay mucha gente apresada, óigame, encerrada en estas cosas. Abierto de par en par, literal o figurativamente, aflojar, soltar, eso es. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras, la palabra ligadura, de derivación incierta, grillete, cadena, figurativamente dolor, ligadura, congoja. ¿Qué es una ligadura? Aquello que tiene atrapado al cristiano, bueno, al ser humano común y corriente, pero el cristiano que todavía no gobierne cada sentido, cada emoción en su vida, tiene un grillete, está preso, está sometido a lo que alguien diga. Entonces cualquiera que diga que es que el talón de Aquiles es la ira, que es que él es muy buen cristiano, pero que el malgeniecito todavía está ahí, él tiene un grillete. Hay una ligadura de impiedad que no lo deja ser santo. Aquella persona que dice que le da tanto enojo que se pone a pelear, que insulta, que no lo piensa, que se activa en ira. Mi esposa y yo hablábamos en estos días con alguien que supuestamente tiene muchos años de cristiano, pero que acumulaba y acumulaba, no solucionaba el problema, no se sentaba a juicio cuando le molestaba algo de alguien, sino que iba acumulando. No, dejémoslo así, no, dejémoslo así. Pero el diablo lo engañaba, hermano, y de un momento a otro explotaba en una ira impresionante. Oiga, de desafiar, de decirle para las que sea. Y después, que no podía ni dormir. Porque ¿sabe qué pasa después de una ira? La sensación es igual como que hubiéramos matado a alguien.
¿No ve que el Señor lo compara con el homicidio? El Señor compara el enojo con el homicidio. Oíste que fue dicho, no matarás, y el que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que el que se enoja con su hermano, lo comparó. Entonces, cuando la Biblia habla de ligadura, es un grillo, es algo que no lo deja hacer lo que quiera, que lo retiene, cualquier cosa que sea, hermano. Cristianos sometidos al vicio, cualquiera que éste sea, al vicio de jugar. Sí, que tienen que estar jugando, hermano, porque si no se enferman, apuestan dinero, etcétera. No importa lo que sea, mi hermano. Un vicio, una adicción, es una ligadura. Escúchelo. Puede ser lo más rico, puede ser lo más saludable, puede ser lo más inofensivo del mundo. Todo lo que te cause inquietud, inestabilidad emocional, si no lo haces, es una adicción, es una ligadura de impiedad. Así sea una comida. Yo recuerdo, hermano, que yo cuando ayunaba en los primeros días que estuve en la iglesia, yo no podía terminar el ayuno si no me tomaba cierta clase de bebida. Me hacía una falta. Y vea, yo llegaba al culto, llegaba 6:20, 6:15, a las 6:30 empezaba la oración. Hermano, y cuando empezaba a orar se me secaba la boca porque acababa de entregar el ayuno. Lo había entregado en la casa a las 6 y había salido. Y empezaba a soñar con esa bebida, hermano. Empezaba a soñar con ella y yo, Padre, en el nombre de... Pero la veía. ¿Sabe qué? Me iba para una panadería que había en la esquina y me tomaba la bendita bebida. No normal, porque es una bebida, es algo que uno quiere, pero me sacaba del culto, hermano. Y un día el Señor me dice, estás adicto, ¿no? Y yo, no, Señor, ¿a qué? No, al licor, nada, yo ya no. Estás adicto, Héctor. ¿A qué, Señor? Ayúdeme, muéstreme. Prun, ahí me la puso. Sí, Señor. Otros están adictos a algo tan benéfico como es un tinto, que si no se lo toman, hermano, entonces pierden la calma. Que no ayunan porque necesitan ese tinto. Se volvieron adictos a la cafeína o a cualquier otra cosa. Mire a ver, esas son ligaduras de impiedad. Dice entonces, soltar a la impiedad. Escuche, la impiedad es un mal, especialmente moral, está dentro, un mal moral. Está dentro, léalo ahí. Falso, impiedad, impío, inicuamente, iniquidad, maldad, malo, que hace el mal. Entonces las ligaduras de impiedad no me dejan agradar a Dios porque no me dejan ser santo. Me impiden ser santo porque como las cosas que atan lo llevan obligado a uno a hacer lo que no quiere. Pablo habla de eso. Lo que no quiero hacer, eso hago. Imagínense. La impiedad entonces es todo lo que nos aparta de la santidad, no nos deja ser santos. Soltar, la palabra soltar y desatar no tienen el mismo. Soltar es soltar, es decir, agitado, violentamente, aterrar, sacudir, soltar. Soltar las cargas. ¿Qué será carga? 92. Carga. Banda, es como esas bandas que amarran en las tractomulas, que amarran la carga, una banda gruesa así que eso no se rompe. Dice banda, que significa atar, banda, haz, nudo o arco, carga, ejército, expansión, manojo. Esta palabra ejército tiene mucho que ver con lo que muchas personas viven. Una persona que lleva una carga en su vida a veces no puede ni dormir. Es como que un ejército de demonios lo asaltara, lo tuviera inquieto, no puede descansar, se acuesta y da vueltas y mira para arriba, mira para abajo, se acuesta de un lado, del otro y no puede dormir. Y es agitado y a veces se está durmiendo y le parece que se hueva un hueco. Uy. Esa carga de opresión tiene que ver con eso, con el sistema nervioso lleno de preocupación, lleno de temor. Eso es. Dice las cargas de opresión. La palabra opresión significa un poste
Cuando nosotros estudiamos, cuando usted estudia la historia y se da cuenta que los esclavos llegaban a la plaza de los esclavos, donde había una cantidad de postes con unas correas, donde los amarraban para que vinieran los compradores. Ahí amarrados les echaban agua con una manguera, los lavaban porque muchos de ellos, bueno, todos llegaban sucios, oliendo mal porque los mantenían por ahí encerrados. Ese poste es la opresión, lo que ata. Dice, poste por implicación, yunta. Ah, bueno, mire, de aquí yugo, bien sea literalmente o figurativamente, barra, coyunta de opresión, poder, yugo. Es lo que significa cargas de opresión. Y dejar ir libres a los quebrantados. ¿Quiénes son los quebrantados? Aquellos que no habíamos perdonado. Un quebrantado es aquel que está hecho pedazos, que está destruido, que con nuestras acusaciones se siente mal, le da vergüenza. Dice, raíz primaria, partir en pedazos, literalmente o figurativamente, agraviar. Agraviar es ofender, cascar, desmayar, frágil, luchar, magullar, opresión, oprimir, quebrantar. Cuando nosotros no hemos perdonado, oprimimos a los demás. Siempre lo estamos acusando. Varón de Dios, mujer de Dios, cuídese de eso. Hay muchos que caminan hoy en una obra de la carne que se llama los celos. Y por celos está siempre afligiendo a la otra persona. Oiga, afligiéndola. ¿Y qué? ¿Le gustó el hermanito o qué? Ay, mi amor, ¿usted por qué se pone con las bobas? Ella trata de no hacerle caso. Él trata como de obviar. Y él siempre está ahí pullando, punzando. Hermano. Pero usted que mire a ver si se ha arrepentido, porque es que uno tiene que ser sincero. Uno no puede ser hipócrita. Yo ya me arrepentí. ¿Quién sabe? Hasta que convence a ese hombre o esa mujer que de verdad no se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido, entonces va y peca. Usted me vivía celando, pues ya lo hice. Si ve, yo decía, yo sí tenía razón. Ay, hermano, es mejor perdonar. ¿Quién dijo amén? El ayuno te da la capacidad de perdonar, cosa que no puede pasar así en la carne, hermano. No puede pasar. Dice, y que rompáis todo yugo. La palabra romper, 54:23, es quitar, alejar, arrancar, arrebatar, quebrantar, rasgar, romper, roto. Hay que romper el yugo. El yugo es lo que nos ata. Y la palabra yugo tiene que ser con eso. Igual, oiga, poste, yunta. Póngale cuidado. Yugo y opresión son la misma cosa. Carga de opresión, yugo, son lo mismo. Oiga, es algo que nos ata a algo malo. Para eso es el ayuno. Diga conmigo, para eso es el ayuno. Y vamos a seguir ayunando hasta que logremos, hermano, el conectarnos completamente con el Espíritu de Dios. Hasta que nuestra fe crezca de tal manera que creamos a lo que dice la Biblia, a lo que está escrito, y podamos disfrutar de toda la herencia de Dios. Escuche, hermano, póngale atención. No esperemos a pasar de esta tierra para ver la plenitud de Cristo. No esperemos. Lo podemos ver ahora. Hoy podemos ver la gloria de Dios si nos inquietamos por creerle al Señor. Y creyéndole, escuche, y creyéndole, ver que Dios es realmente poderoso. Que lo que está escrito no es una fábula, ni es un bonito cuento, no. Es la verdad más poderosa que hay sobre la tierra. La victoria que ha vencido al mundo se llama la fe. Y usted y yo nos llamamos fieles. Ustedes y yo nos llamamos creyentes. ¿Pero creyentes en qué? ¿O en quién? Esa es una buena pregunta. El ayuno y la oración, hermano, nos van a llevar cada día a fortalecernos más en la verdad de Dios. Le pedí a los obreros, a los servidores, que estuviéramos todos juntos, porque todos hacemos parte de esto que el Señor nos guía. Estos tiempos de ayuno secuencial durante 40 días tienen que terminar con una victoria. Si de verdad ayunamos con propósito, con un propósito en Dios, con un propósito bíblico, tiene que dar un resultado muy bueno en nuestra vida. Amén. Tiene que quebrantar muchas cosas en nuestra vida. Y el resultado, hermanos, son cosas buenas. Porque si en medio de un ayuno yo puedo renunciar a la amargura, ¿cuál es el resultado? Hermano, la sanidad de mi cuerpo. ¿Sí o no? El poder dormir mejor, el poder estar en paz con Dios, con los hombres, con nosotros mismos.